Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Dios es uno. Vamos a conocer esta revelación de Dios universal a la humanidad. Entonces vamos a mirar a la historia. Tengo notas para compartir, tengo unas imágenes para entonces enseñarles y espero que a medida que vayamos a través de este video podamos conocer mejor de la historia, podamos conocer mejor de verdades espirituales y podamos conocer mejor cómo estas verdades espirituales han influenciado la literatura que conocemos como la Biblia. Tanakh, el Viejo Testamento. Vamos a mirar el Shema, escucha Israel, Yahweh, el Señor, el Shaddai, uno es. Vamos a mirar esa declaración tan significativa para el pueblo judeo-hebreo. Vamos a mirar esa declaración en contexto histórico. ¿Y qué eso nos enseña? Y vamos a terminar mirando a Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a mirar todas estas declaraciones, principios y verdades espirituales, históricamente y universalmente. Así que vamos a dar comienzo y quiero compartir ciertas definiciones de esta única realidad que llamamos Dios, o términos o palabras que entonces nos demuestran una sola verdad. Y estas son estas palabras: unidad, unicidad, universo, unión. En inglés, oneness. No dualidad. ¿Ves? No dos. Uno. Una sola realidad. Por eso estamos en un mundo. Entonces tiene que haber una esencia, una ley, una verdad. Y vamos a ver esta realidad entonces histórica. Y la última es la realidad última. Entonces, voy a comenzar con, desde el oriente, la literatura Vedanta. Y esto representa, el Bhagavad Gita representa el tipo de literatura espiritual, Vedanta. Y Vedanta significa, Veda significa conocimiento. Y a través de sus enseñanzas, su literatura, comparten, a través de sus muchas escrituras, comparten el conocimiento. ¿Ves? El conocimiento, el Bhagavad Gita, el conocimiento de Dios. Entonces, mira cómo ellos lo exponen o lo expresan en estas 4 frases. Sat Chit Ananda Atma. Y eso resumido lo ponen solo Dios. Por eso desde el oriente históricamente es el origen del monoteísmo, de lo que nosotros llamaríamos un solo Dios. Ese principio, como he dicho en muchos de mis videos, no es con Génesis o con las historias del Tanakh del pueblo judeo hebreo o con la Torá. No, ahí estamos viendo una segunda versión interpretativa de acuerdo a las ideas de este pueblo, que están entonces, y vamos a ver eso luego, están expresando su monoteísmo. Pero el origen del monoteísmo comienza con Vedanta, el hinduismo. Entonces, por eso esta expresión Sat Chit Ananda Atma, que se puede resumir esta real verdad absoluta, solo
Dios. Solo una verdad universal, solo una ley siempre presente, activa entre todos y en todos. Entonces voy a dar y compartir qué significa esto, un poco de definiciones sobre lo que Sat Chit Ananda Atma significa. Sat Chit Ananda Atma es un término sánscrito que describe la naturaleza de la realidad tal como se la conceptualiza en la filosofía hindú. Algunos consideran que Sat Chit Ananda Atma es lo mismo que Dios o Brahman. Brahman es lo que ellos llaman lo absoluto, lo único. Es lo invisible, lo eterno. Esa realidad que también llamamos Dios, y ellos llaman Dios o el Señor, Brahman. Es esta ley. Por eso en este visual, por eso en el Bhagavad Gita, el canto del Señor, ¿ves? Señor Brahman, es como decir en este poema, está dándose la revelación a Arjuna, y Arjuna representa al ser humano que es ignorante de Dios. Y por eso entonces Krishna, que representa a Dios, está revelando. Krishna, como he dicho, es la imagen visible, ¿ves?, del Dios, que para él es invisible. Y por eso vemos este tipo de lenguaje metafórico y una imagen, ¿ves?, la iluminación. Y vamos a ver todo esto porque que la luz representa, que todo esto a través de la historia podemos aprender sobre un solo Dios, que en nuestro contexto es, en nuestras historias, nos ayuden a comprender mejor tanto estas historias, pero nuestro presente, nuestra vida y lo que nos resta de vida, cómo vivimos, cómo el pueblo judeo hebreo, basado a su monoteísmo, basado a su interpretación de esta realidad universal, cómo viven y por qué crearon esta literatura diferente de esta. Y qué eso significa para nuestro contexto. Y recuerda, estamos hablando de términos espirituales. Para muchos de nosotros, lo que nos separa es las religiones. Y basado a las religiones tenemos nuestras interpretaciones de cómo Dios es. Y por eso este es mi Dios, el único, y aquel dice, no, el mío es mi Dios y es el más poderoso. Y el otro dice, no, el Dios de nosotros es el verdadero, el único, y nuestras escrituras son las únicas y las correctas. Y entre todos nosotros, lo que creamos por nuestro egoísmo y nuestra ignorancia de la historia es desunión. En vez de unión, un espíritu, lamentablemente creamos división. Entonces, continúo con lo que nos expresa estos términos sobre Sat Chit Ananda Atma. Y como les decía, algunos consideran que Sat Chit Ananda Atma es lo mismo que Dios o Brahman, la realidad absoluta. Otros lo utilizan como término para describir la experiencia de darse cuenta de la unidad y la totalidad de toda la existencia. Se dice que Sat Chit Ananda Atma es la fuente de toda conciencia y de toda perfección. Experimentar Sat Chit Ananda Atma es alcanzar el objetivo final del viaje espiritual según el hinduismo, o
el yoga. Y la palabra yoga significa unión. Y cuando uno ve unión con qué, ¿ves? Unión con qué. Es la unión espiritual. Es la unión con Dios. Y por eso un solo Dios. Y recuerda, este video, como en mi canal y los videos que hago, no es para decir que entonces hay una religión que es mejor que otra o que hay que convertirse ahora al hinduismo. No, estoy compartiendo verdades que yo desconocía y que por años llevo estudiando, y como desde que nací lo que me influenció fueron las historias de la Biblia. Entonces es mirando estas historias de la Biblia en contexto histórico. ¿Y qué puedo aprender de ellas? Y no tan solo eso, sino mirando nuestro presente y mundo. Y cómo podemos entender la realidad de nuestro hoy mejor. Y conociendo la historia, es considerado que es sumamente valioso para entonces posicionarnos en nuestro presente correctamente. Continúo. Del oriente al occidente. Y me refiero con esto, entonces vamos a ver ciertos ejemplos que nos pueden ayudar entonces a poner contexto de esta verdad universal, eterna, siempre presente. Dios, un solo Dios. Entonces, del oriente al occidente, del oriente, porque en el oriente, históricamente, lo que llamaríamos el viejo mundo, es el comienzo de estos términos de la revelación de Dios del hombre, y por eso la librería que llaman Vedanta, muchas escrituras donde comparten esta sabiduría espiritual a través de historia, la historia más significativa, el Mahabharata, de donde dentro del Mahabharata sale el Bhagavad Gita. Y tenemos así una librería donde expresan la realidad de la vida y del ser humano. Y todos estos términos que nosotros vemos a través de el Viejo Testamento y Nuevo se originaron en el Oriente. Por eso digo, desde el Oriente hacia el Occidente. Entonces, voy a compartir ciertos versículos de diferentes literaturas, pero que expresan una sola verdad universal, un solo Dios. Y vamos a conocer que históricamente podemos tener tradiciones, culturas, pueblos, lenguas que se refieren a una sola verdad, a esta ley absoluta, a esta realidad eterna que llamamos Dios, y se pueden referir a esa misma esencia de una forma diferente, en unos diferentes términos, pero expresando la misma realidad. Entonces comparto. Yo soy la fuente de todos los mundos, materiales y espirituales. Todos emanan de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Y esto lo vemos dicho en el Bhagavad Gita, capítulo 10, versículo 8. Krishna está diciendo: yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio, devoción, y me adoran con todo su corazón. También está este segundo versículo, y dice: el camino contiene todas las cosas en sí mismo, como la inmensidad del universo.
no le falta nada y no es necesario añadir nada. ¿Quién dijo eso? Buda. Otro, el camino. Mira esto, como estamos viendo, 2 veces el camino, Buda, y vamos a ver ahora el camino. El camino es el camino es completo en sí mismo. Todas las bendiciones provienen de él y no le niega nada a nadie. ¿Quién dijo esto en la historia? Lao Tzu. Y esto proviene de lo que se llama el Tao Te Ching, que viene a ser la filosofía oriental de China, Japón. Y vemos entonces Lao Tzu, que significa maestro. En la historia, una persona que es un personaje, porque históricamente no se conoce quién fue este maestro, sino se le llama Lao Tzu. Pero lo que comparte, la sabiduría que se está compartiendo, es eterna. Y por eso vemos que a esta realidad que llamamos Dios en el mundo oriental también se le conoce como el camino. Tanto los taoístas chinos japoneses como también los budistas se refieren a esta esencia absoluta, ley eterna, como el camino. Y significativo que cuando vemos a Juan 14:6, Juan capítulo 14 versículo 6, comienza diciendo con esas palabras: yo soy el camino. Y vamos a ver un poco más de eso más adelante. Entonces, vemos cómo desde el oriente tenemos esta sabiduría, tenemos esta mentalidad de una verdad absoluta que los hinduismos llaman Dios en el monoteísmo. Los budistas lo llaman el camino o el Dharma, la ley de la rectitud o la ley de justicia. Y los taoístas chinos japoneses lo llaman el Tao, el camino de la vida. Es como decir, la ley de la vida. Ellos lo expresan mucho como la vida es un río. Y ese río por ley lleva en su movimiento una corriente. Y el principio de la vida, la sabiduría en todo ser humano es ir en armonía con el Tao, con el camino, con la dirección de la vida. Y vemos esta sabiduría oriental hacia el mundo occidental. Históricamente, cómo estas verdades, principios se han compartido. Entonces, cuando llegamos ahora, como decir, al occidente, a la literatura, entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El Shema. Vemos antes de esto la historia de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y se le reveló Dios a Abraham como el Shaddai, el Todopoderoso. Y que históricamente esta literatura nos cuenta que esto representa para el pueblo judeo hebreo según sus historias. Significativo. Por eso también vemos en el monte Sinaí a Moisés y vemos la historia donde se le reveló y ahí le dijo: mi nombre, Yahweh, el Eterno. Yo soy el que soy. Y para muchos, ¿ves? Para muchos, cuando oímos eso, yo soy el que soy, yo soy Dios, yo soy el único, yo soy el eterno, yo soy la ley universal, el origen del monoteísmo, para muchos, como para mí, ignorantes de la historia, pues decimos, todo esto proviene de aquí, su origen es de aquí.
cuando en realidad, como les decía, el origen oriental de principios espirituales, principios eternos, y cómo desde el oriente influenciaron al nuevo mundo, al occidente. Y por eso en Deuteronomio vemos el Shema, vemos el génesis de este pueblo, vemos la diferencia entre unas historias, y ahora este pueblo está, como decir, en sus nuevas historias se están separando de estas ideas, porque están creando su génesis, su creación, sus nuevas historias, y están redefiniendo la historia, los principios, las ideas de otras naciones, de otros pueblos, de otras lenguas, ahora reinterpretándolas y utilizando los mismos conceptos con unas nuevas definiciones. Por eso vemos el Shema. Escucha a Israel. Es exclusivo. Solo para este pueblo. Solo la elección de este pueblo. Y por eso se está expresando como que para este pueblo, para que sean conscientes de que de esta ley universal, de estos que en otras naciones se llamaba el camino, otros lo llamaban Brahman, la realidad absoluta, Dios, solo Dios, un solo Dios, una sola ley, siempre presente, como vamos a ver en definiciones un poco más adelante. Entonces aquí el pueblo judeo hebreo están tomando estas ideas y expresiones y realidades de la vida, de cómo opera todo en el mundo. Y ahora están expresándolo en su literatura para su dirección. Entonces, pues por eso vemos el Shema y vemos los diferentes nombres, como decir el Shaddai, Yahweh, también, ¿cuál es el otro nombre? Se me fue de la mente. O vemos las características de Dios según las historias del Viejo Testamento, los diferentes nombres, Adonai, se me fueron todos los, pero tú conoces los diferentes nombres que se le da a Yahweh. Entonces, pues vemos la definición de esos nombres. La definición de los nombres revela las cualidades, las características o atributos con los cuales el ser humano se desarrolla, por ser cualidades espirituales. Entonces, vemos que los nombres revelan los objetivos más elevados por los cuales el ser humano se debe unir. Y por eso todo lo que el ser humano, según la literatura, es para hacerlo en el nombre de esos objetivos, que viene a ser en la conciencia, en la mentalidad de estos objetivos más elevados, de los nombres de Dios, según las historias. Y así también lo podemos ver a través de la historia. Porque lo que está definiendo es que el hombre sea consciente de la vida en su presente. Porque en la vida hay una armonía, hay una necesidad de armonizar con la ley que siempre presente es. Una realidad siempre presente que lo gobierne en todo. Y sea uno consciente de eso o no, basado a la acción que uno toma diariamente, la vida, la ley,
Dios paga al ser humano siempre en todo contexto por lo que hace, cómo lo hace. Y vemos que a través de la historia se han creado historias, cuentos, espirituales para elevar el sentir, la conciencia del ser humano en su presente, para que viva en armonía de esta verdad y en armonía, en unión, en unicidad, por una ley universal, por un solo Dios. Entonces, por eso vemos el Shema. También es como si leemos Jeremías capítulo 32, versículo 27. Vamos a buscar aquí Jeremías, Ezequiel. Jeremías. A ver si encontramos a Jeremías por aquí. Jeremías 32, 27. 32, 27 dice, 26, Jeremías 32, 27 dice, yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y vemos ese yo soy. Aquí en las Escrituras también lo podemos ver cuando Moisés le preguntó a Yahweh, dime, Faraón, ¿a quién yo le voy a decir a Faraón que me envió? Y vemos, yo soy el que soy. Pero ¿qué históricamente ese yo soy es? Porque ese yo soy, su origen es cuántas veces Krishna no le dice aquí en el Bhagavad Gita Arjuna, yo soy la ley siempre presente. Yo soy el espíritu que mora en todo ser humano. Y así sigue y sigue y sigue. Yo soy, yo soy, yo soy. Pero cuando vemos desde el oriente que esto expresa, nos eleva nuestro entendimiento de esas mismas expresiones, tanto en el Viejo Testamento como entonces a un significativo nivel en el Nuevo Testamento. Y por eso para mí en este canal YouTube, a mí me motiva y yo unifico el mismo sentir espiritual del Bhagavad Gita y la mentalidad universal oriental, y las considero igual a las que vemos a través de los evangelios. Y por eso Cristo, y cuando lo comparo a Cristo con Krishna, es Cristo diciendo yo soy la luz del mundo, y vemos Krishna como la luz del universo. Vemos estas igualdades o realidades iguales. ¿Qué nos enseña esto? Entonces continúo. Estuvimos hablando del Shema y vimos los nombres del yo soy. También vimos a Jeremías. Ahora el mismo principio lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 6. Dice, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Vemos Pablo haciendo esta misma expresión de un solo Dios. También muchos años después, una tradición de fe se llama Gurmat.
creo que para los años 1700 o prácticamente reciente, hace más de 300 años atrás. Esta tradición Gurmat se expresan sobre la deidad, solo Dios también, el mismo principio. Y ellos definen que la vida es Dios. Y ese principio de la vida es Dios se define desde el oriente, siempre en mucha de la literatura. Es como decir, la única realidad en la vida es ser conscientes de Dios. Y ahí es donde está la persona que puede ver esa realidad en la vida. ¿Ves? La persona que llega al nivel de unión, de unidad, unicidad, de esta verdad universal, Dios. Y es la persona que puede entonces ver a Dios en todos y en todo lo que es. A través de nuestras religiones y tradiciones está la mente dual. La mente es que yo soy una persona y Dios es otra. Dios está separado de mí. Y por eso, dependiendo qué cultura, qué tradición, qué idioma uno practique o haya sido condicionado desde que nació, pues uno tiene su fe y sus creencias. Y por eso muchos, el deseo es de constantemente obedecer a Dios, porque si hacen eso, ¿ves? Después de la muerte irán al cielo a pasar la eternidad con Dios. Y ahí está esa separación, Dios en el cielo y nosotros acá en la tierra, y por eso la esperanza y deseo de ir al cielo. Y por eso obedecerlos, porque si no, hay otros que según la tradición irán al infierno y estar separados de Dios eternamente. Cuando espiritualmente, desde el oriente se enseña sobre esta verdad eterna, universal, solo Dios. Y por eso en la misma carátula cuenta, ¿ves? El ser, Arjuna representa al ser humano, representa a ti, a mí, el ser ignorante de esa realidad, de que solo es Dios en la vida. Y por eso la iluminación, la revelación, por eso en estos 18 capítulos, en este poema, la revelación de Dios al ser humano, para que el ser humano viva en armonía, consciente de que lo único que es en la vida y todo lo que esta vida compone, un solo Dios, el camino de la vida, y que uno viva en la armonía, en la unión, en la comunión de esta real presencia que es en todo y en todos. Y así uno ve a Dios. ¿Ve? A Dios no se puede ver con los ojos físicos que quieren ver algo sobrenatural, algo. No, se ve con la comprensión que causa entonces ese deseo de una nueva voluntad. Porque uno reconoce y admira la presencia de Dios en todos y en todo. Entonces, ya vimos. Continúo con esta pregunta. ¿Cuál es el significado de la frase yo soy? El ser en todos los seres que leímos a principio en el Bhagavad Gita, y comparto. Tengo esta otra pregunta que va en línea. ¿Quién y qué representa esta luz? Cuando vemos esta luz, y algo que me gusta de todo este tipo de literatura es que tiene muchas imágenes. ¿Ves? Si vemos la luz, y es como decir, ¿qué representa? ¿Qué representan los colores, la vestimenta? Todo tiene un lenguaje metafórico, simbólico. ¿Ves? Ilustran muchas cosas significativas que si desconocemos, pues tal vez nos perdemos ciertas
verdades o principios que expresan. Y acá, como he dicho en otros de los videos, pues en la Biblia lo que solo tenemos son escrituras. Nos cuentan historias sobrenaturales y tenemos que entonces usar nuestra imaginación para crear esa visión, como decir, esa imagen, esa ilustración mental, pero no tenemos algo que nos podamos. Y a mí, en el caso mío, me gusta todo esto de seguir indagando y viendo y tratando de comparar los términos y conceptos espirituales de la historia y cómo del Oriente han influenciado en el Occidente. Entonces, ¿quién y qué representa esta luz? La que dice, yo soy el ser en todos los seres. ¿Ves? La luz que dice, yo soy el ser. Y como les decía ahorita, y esto ha sido para mí como ese, wow, qué significativo. En esta historia oriental, Krishna, la luz, la revelación, la conciencia divina universal en el ser humano, que es ignorante de esta realidad universal. Y cómo a través de un poema en la sabiduría de hombres y basado a sus experiencias de vida han compartido en la historia para que motive, ayude, empodere a otras personas a estas verdades y principios de la vida universal. Y por eso, ¿quién es esa luz? Como decía Krishna, y yo lo comparo, Cristo. Y vemos que, era la pregunta, ¿quién y qué representa esta luz? La que dice, yo soy el ser en todos los seres. Esta luz representa, y volvemos, esta luz, la iluminación, es porque la iluminación, ¿dónde sucede la iluminación de alguien? En la conciencia del ser humano, en la mente. Esta luz representa la conciencia divina que se forma, esta conciencia, mentalidad universal, esa revelación, ese entendimiento que se da de la vida, de la unión, de la igualdad, del valor, del respeto, del amor, de la rectitud, de la justicia, de la compasión, de la paz, de la comunión, de la unicidad, de la unidad. Porque todos estamos en este universo. Y por eso todos somos hijos de un Dios, solo Dios. Y a medida que vamos creciendo en nuestro entendimiento de Dios como una ley eterna universal entre todos, nuestro mayor respeto, amor, gracia, seguirá creciendo y saliendo de nosotros, emanando de nosotros a través de nuestras acciones. Porque crecemos en nuestro entendimiento de esta verdad espiritual, Dios, de esta vida y su hermosura y la presencia de esta ley en cada acción de bien, en cada acción de rectitud, en cada acción de amor, de compasión, de paz, de hermandad. Ahí está esta ley siempre presente. Y cuando nosotros estamos claros en eso, solo Dios, entonces vivimos en tal realidad. Continúo. De modo que cuando el Señor, y aquí voy a compartir ciertos términos basados a la filosofía oriental, pero que nos ayudarán entonces para el final. Voy a volver a mirar ciertos de los versículos que miramos ahorita
como decirle el Shema y Juan 14:6. Y estas definiciones que voy a compartir ahora nos ayudarán a entender mejor estas escrituras en el proceso que seguimos indagando sobre la historia y sobre verdades espirituales. Entonces, de modo que cuando el Señor Krishna dice, yo soy el ser en todos los seres, ¿ves? Como les he compartido, cuando Él dice, yo soy el ser en todos los seres, no está hablando de la forma que todos conocemos como Krishna, sino la luz universal e impersonal. Recuerda, esto por ser un poema espiritual, quiere decir que estos personajes representan algo. No son seres, aunque hay, y respeto, hay también tradiciones de fe que en la historia dicen Krishna como avatar de Dios existieron, y entonces esas son creencias en ciertas tradiciones de fe. Pero históricamente, esto por ser un poema, desde que uno comienza a leer o estudiar el Mahabharata como el poema o la épica, la epopeya más antigua de la humanidad, como un poema espiritual, todos los personajes representan algo. Entonces, el Bhagavad Gita que sale del Mahabharata quiere decir que Krishna representa algo, Arjuna representa al ser humano, a la humanidad, y Krishna representa a la divinidad. ¿Y dónde se da la unión entre la humanidad y la divinidad? Dentro de la conciencia del ser humano. Entonces, a través de la historia, esta conciencia universal, esta realidad de Dios, es en lo exterior, en todo lo que llamamos la creación y todo lo que naturalmente es. Pero y entonces está dentro, en el ámbito espiritual, en el ámbito de cómo uno consciente se unifica, se relaciona a este espíritu y realidad universal. Y es a través de esa mentalidad que se forma en uno, que entonces ilumina a uno, que revive a uno, que despierta a uno que estaba dormido. Como aquí lo llaman, Arjuna era ignorante de Dios. Y en esa ignorancia el hombre vive, ¿ves? Pecando, fallando a la marca. Y por eso el canto del Señor, y por eso vemos también las historias en ese mismo sentido para el pueblo judeo hebreo, para que ellos a través de sus personajes, a través de sus cuentos, Adán, Eva, la serpiente, y así sucesivamente, Caín, Abel, la historia de Noé, ¿qué todo eso simbólicamente representa? Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y yo te mostraré la tierra y te bendeciré. Moisés, sacar al pueblo de Egipto y cruzar el Mar Rojo. ¿Ves? ¿Qué todas estas historias representan? Si el Mahabharata no fueron eventos históricos literales, ni el Bhagavad Gita son eventos históricos literales, son historias para el crecimiento espiritual del ser humano. Son historias creadas para la madurez natural del ser humano. Entonces, en la misma luz, históricamente, son estas historias. Y necesitamos crecer en lo que nos resta de vida
en el entendimiento de estas y ver la diferencia de conceptos espirituales, sus términos, sus significados y el poder que contienen, a diferencia de religiones, y cómo a través de sistemas sociopolíticos, gobiernos de seres humanos han creado nuevos términos, dogmas de conceptos espirituales, literalizando o definiendo que todo lo que dice aquí es literal, y en eso oprime, cautiva. Crean generaciones de ignorantes de un solo Dios. Y por eso vemos en nuestro presente que hay tantos miles y miles y miles de divisiones en tradiciones y religiones, tanto judías como cristianas como musulmanes, que según su origen, las tres tienen un mismo Dios, y lo que hay es división en ella. Todas estas historias espirituales son para que crezcamos en el entendimiento de lo espiritual. Y por cuanto Dios es espíritu, por eso comparto la historia, para que crezcamos en la definición de Dios y en nuestro presente vivamos conforme a la ley siempre presente. Que todo ser humano es en esta vida, en esta ley. Tengan religión o no tengan religión. Vayan a un templo o no. Lean un libro o no lo lean. Dios es como el sol que sale para todos. Dios es como el aire que todos los que viven respiran. Dios es una ley universal siempre presente. Que tengamos conocimiento de esta palabra Dios o no, siempre esta realidad es. Y hay personas que sin el entendimiento de la palabra Dios viven conforme a esta ley universal. Viven conforme al camino de la vida. Reconocen que en la vida hay principios, hay ley, y viven conforme a ellos. Y están las personas que tienen muchos libros, muchos rezos, muchos templos, muchas actividades religiosas, y van en contra del camino. Y la ley siempre presente, Dios, causa y efecto, les paga conforme a sus acciones. El fin de la vida, el fin de estas historias, el fin de estas enseñanzas espirituales son para crecer. Inclusive comparto, aquí tenemos 4, Krishna, tenemos Lao Tzu, Buda y Jesús. Y en el título nos ponen a Jesús, Buda, Krishna y Lao Tzu. Cuando históricamente Krishna, Buda, Lao Tzu y el último, Jesús en la historia. Cuando uno lee en estas enseñanzas, están comparando los mismos principios. Un lenguaje espiritual, una ley universal. Y cómo a través de la historia, desde el oriente hacia el occidente, un solo Dios. Continúa ahora, escucha estas definiciones. De modo que, estoy aquí, dice, esta declaración abarca varias verdades espirituales profundas. Vamos a ver estas declaraciones. La primera,
Inmanencia de Dios significa, o es la declaración de Krishna, significa que lo divino no está confinado a un lugar o forma específicos, sino que impregna todo el universo. Implica que Dios está presente dentro de cada átomo, cada ser vivo y cada aspecto de la creación. Y ahora volviendo a ponerlo en contexto, como estaba diciendo sobre la pregunta inicial antes de estas declaraciones, ¿cuál es el significado de la frase yo soy el ser en todos los seres? Del Bhagavad Gita, como leímos, Bhagavad Gita capítulo 10, versículo 8, cuando decía yo soy. Entonces vemos ese yo soy en esta literatura Vedanta, que significa el conocimiento de Dios, expresa ese yo soy como la inmanencia de Dios. Y por eso la declaración de Krishna, ese yo soy como la declaración de Krishna. Y recordemos, Krishna representa simbólicamente, un lenguaje metafóricamente, representa a Dios. Entonces vemos en esta declaración que significa lo divino. Y que lo divino no está confinado a un lugar o a una forma o a específicos. Es como vemos en los evangelios, cuando en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, los fariseos, los maestros de la ley religiosa, preguntándole a Jesús, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde está el reino de Dios? Apegados a las sensaciones, apegado a lo material y a lo físico. El ser humano quiere satisfacer y gratificar su todo por lo visible, por lo sensible. Y por eso, basado a tanto las historias y basado a las creencias que según el contexto nos cuenta, que ellos deseaban por las promesas que tenían un reino físico. Vemos como Jesús les contestó, el reino de Dios no lo podrán ver jamás ni nunca con ojos naturales. Nunca podrán decir está aquí o está allá. Nunca habrán señales de su advenimiento. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios es una presencia que siempre es. Está entre vosotros y no lo perciben. Como Arjuna no lo ve, no entendía. Y por eso el mensaje, por eso el evangelio, ¿ves? Cristo vino a iluminar a los discípulos. Cristo vino a iluminar a la iglesia del primer siglo. Estamos viendo una enseñanza universal, un mensaje que a través de los evangelios está compartiendo un solo Dios, un solo espíritu de la vida. Y no lo veían. Y por eso Jesús les contestó en Lucas 17, 21. El reino de los cielos está dentro de cada uno. Y por eso se tiene que iluminar, se tiene que revelar aquí. Para poderse ver la realidad de esta presencia y que uno se unifique en espíritu, alma y cuerpo, en mente, pensamientos, palabras y acciones a esta realidad presente. El reino de Dios siempre aquí y siempre ahora. Y vemos, como nos dice aquí en esta primera declaración sobre la inmanencia de Dios, que no es lugar, forma o específicos algunos, sino que impregna todo el universo
Y esto implica que Dios está presente dentro de cada átomo, cada ser vivo y cada aspecto de la creación. La segunda declaración, unicidad y unidad. La declaración enfatiza la unicidad y unidad de toda la existencia. Sugiere que todos los seres vivos están interconectados y comparten la misma esencia divina, a menudo denominada alma o atma. Como ahorita veíamos, Sat Chit Ananda Atma. Es más, toma un tiempo y pon esas 4 frases en Google y busca, expande tu conocimiento de lo que Sat Chit Ananda Atma significa cada uno de esos. Y dirás, wow, porque así mismo es ese mismo principio. Los judeo-hebreos entonces definen a Yahweh en esos términos. Y por eso para ellos el mundo presente como viven hoy, alrededor del mundo, en diferentes formas, por estas verdades universales, espirituales, que necesitan entenderse naturalmente y no creerse como religiosamente no las han impuesto, sino crezcamos en el entendimiento. Pero necesitamos conocimiento de la verdad, de la historia y de cómo toda esta literatura se ha creado. Estoy aquí. Después de Atma dice, en esta comprensión no hay una diferencia fundamental entre los seres y toda la creación está interconectada en la red de la existencia. Chispa divina, esta es la tercera, como decir, declaración, la chispa divina. ¿Ves? Es como decir, la Biblia lo llama ese despertar, ese resucitar de entre los muertos, ese que estaba dormido. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ves? Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Y vemos la chispa divina, destaca la presencia de la chispa divina o la conciencia divina dentro de cada ser vivo. El alma viene a ser el Atma. Se considera una parte del Ser Supremo, lo que significa que la esencia del individuo es divina. Y mira esto, todos estos conceptos los vemos en el Nuevo Testamento. Y como les decía, su origen, el Oriente. Por eso del Oriente al Occidente. Otro de los puntos, se me fue aquí en el iPad. El punto 4 dice, la guía divina. La omnipresencia de Krishna también implica que lo divino está siempre atento. Y recordamos, Krishna viene a ser sinónimo con Cristo. En cada uno de estos, la chispa divina es Cristo. La unidad, ¿ves? La unidad con Cristo o la unidad con la conciencia universal es tener la mente de Cristo formada en uno. Todos estos sinónimos expresan lo mismo. Cristo es la guía divina, la mente de Cristo formada en uno. Ese espíritu de rectitud en uno, de justicia, de amor, de paz, de bien, de buena voluntad. ¿De dónde sale?
de uno cuando uno crece en el entendimiento de verdades espirituales y entonces decide armonizar, decide dejar de nadar en contra de la corriente porque entiende que la corriente va en esta dirección y decide armonizar en vida. ¿Y qué requiere eso? Ese cambio mental, ese reconocimiento, wow, yo estaba navegando en esta dirección y la vida naturalmente, por la ley que siempre presente es Dios, causa y efecto, siembra y cosecha, me está dando los pagos, me está dando lo que me merezco. Wow, dolor y sufrimiento el ser humano que se lo causa a sí mismo. Cuando nada en contra de la corriente. La corriente va en esta dirección y uno empeñado en satisfacer y buscar y va en la dirección correcta. Pero todo cambia cuando uno entra en el camino. ¿Ves? Y cuando ese yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre, ¿ves? Si no es en esta dirección, todos los que van en esta dirección jamás vivirán en la armonía que esta vida contiene. Y por eso estas enseñanzas nos invitan a procurar conocer para uno sintonizarse en la sintonía correcta y vivir conforme a. Entonces, la guía divina, la omnipresencia de Cristo, de Krishna, también implica que lo divino está siempre atento y brinda apoyo a todos los seres vivos. Él no es un creador distante o indiferente, sino está íntimamente involucrado en las vidas de cada ser, guiándolos y nutriéndolos. ¿Y dónde sucede eso? A medida que uno va creciendo en el conocimiento de verdades, de virtudes, del bien, las experiencias que hemos tenido, los errores que hemos cometido, los dolores que nos hemos causado y nuestras reacciones naturales a eventos y sucesos inesperados, trágicos, difíciles. Todo esto nos sirve como escuela del día de hoy, del presente, la escuela de la vida, para que nosotros entonces, en el grado que estamos hoy, en los años que tenemos hoy, basado a las experiencias, hoy podamos tomar nuevas decisiones y rectificar el pasado, ayer, ahorita, 10 segundos atrás, rectificarlo, crecer. Y por eso estas enseñanzas, por eso es como nos dice, en esta mente, en la mente de Cristo, es como dice aquí, es la realidad que nunca está distante. ¿Por qué? Porque es la mente en uno, es la vida de uno, que ahora uno redirige, ahora uno armoniza con el camino de la vida, ahora uno en esta nuevamente decide vivir por todo lo que tiene virtud, por lo que hay paz, por lo que se encuentra en estas próximas acciones, felicidad, contentamiento, calma, justicia, bienestar. Y en esa mentalidad, ves, siempre presente, nos guarda, nos guía, porque vamos con el camino correcto de la vida, con la verdad de la vida. Y por eso es como decir, nos está guiando y nos nutre. Es esa mente que se forma en uno, es tu mentalidad, tu nuevo ser,
tu nueva vida, tus nuevos pensamientos, tu nueva dirección. Otras, el amor universal, la declaración de Krishna, la declaración, como digo, sinónimo de Cristo, refleja el amor y la compasión que todo lo abarca de la divinidad. Él se preocupa por todos los seres por igual e incondicionalmente, independientemente de sus acciones o antecedentes. Voy a continuar. El 6. Igualdad espiritual. Las enseñanzas nos recuerdan la igualdad espiritual de todos los seres. A los ojos de la divinidad no hay distinciones basadas en castas, credos, razas o género. Cada ser es igualmente digno de amor y gracia divina. Como les decía anteriormente, y voy a hablar un poco de eso antes de irnos, la espiritualidad, un solo Dios, esta realidad en la vida nos hace a todos uno en la misma realidad. ¿Cómo decir? Hermanos, familias. Pero lamentablemente nosotros mismos hemos creado por muchas razones y muchos años las fricciones entre nosotros mismos. Y también las interpretaciones de estas literaturas e historias también nos han creado mucha fricción a través de la historia. Y vemos la diferencia de una idea universal, de un amor verdadero, eterno, de una realidad, de esta gracia divina que no busca división, que no hace acepción de personas, como decir, estos son mis favoritos y aquellos, o con estos voy a demostrar un nivel de gracia que con estos no. No, esas son las interpretaciones que nosotros le damos a estas ideas, y por cuanto somos ignorantes de la historia y de cómo las historias que originaron, estas otras historias, somos ignorantes de los conceptos, de los términos. Y por eso interpretamos estas de acuerdo a lo que nuestra religión y los gobernantes nos condicionó a que creyéramos y dijéramos. Y por eso la igualdad espiritual. Y para terminar, entender la declaración de Krishna, de Cristo, yo estoy en cada ser viviente, fomenta un sentido de unidad, empatía y reverencia por todas las formas de vida. Alienta a las personas a tratar a cada ser viviente con respeto y compasión, reconociendo la divinidad interna dentro de cada uno. Esta comprensión es un aspecto esencial del camino espiritual y conduce a una conexión más profunda con la divinidad y toda la creación. En la tradición védica, Dios se entiende en tres aspectos: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Brahman se refiere al aspecto impersonal y omnipresente de Dios en la forma del tiempo eterno. Paramatma se refiere al aspecto localizado de Dios en la forma de la superalma situada en los corazones de todas las entidades vivientes, así como en todos y cada uno de los átomos del universo. Bhagavan se refiere al aspecto personal de Dios en la forma del disfrutador y controlador supremo. Conclusión. Espiritualmente hablando, Dios es
uno. Los gobernantes en sus dogmas y religiones han creado la división de lo que por esencia es indivisible. El uno, Dios es uno, una realidad espiritual eterna, indivisible. Y queda de nosotros crecer en el entendimiento de esa verdad para vivir en armonía, en bienestar, en paz, en unión, todos. Porque uno en la conciencia divina formada en uno, esa mente de Cristo en uno, ahora uno ve el mismo espíritu que es en uno. Esta ley siempre presente, uno lo ve en la armonía de la vida y lo ve en cómo todos operan, son y viven. Y uno ve cómo las personas viven en contra de la corriente. Entonces, volvemos a lo que hablaba ahorita. Cuando miramos sobre el Shema y procuramos entonces entender lo que Deuteronomio 6:4 significa para el pueblo judeo hebreo, veamos y crezcamos en el entendimiento de que ellos están interpretando unas ideas orientales, las están redefiniendo a través de su literatura, donde entonces Yahweh, Dios y todos los nombres de Dios están representando la misma ley eterna. Y por eso en sus historias vemos tantas diferentes, como diríamos, aspectos o contradicciones. Vemos a Dios que manda matar a mujeres, hombres y niños. Una persona que ha sido condicionada solamente a creer como que todas estas historias son verdaderas y es ignorante de las historias, pues se queda como que wow, y se queda rascando, pero cómo Dios que es amor mata, y ahí comienzan todas estas teologías para tratar de justificar. Y por cuanto no entendemos, o por cuanto también los gobiernos no quieren que conozcamos la historia y conozcamos verdades espirituales. Y conozcamos que entonces cuando Dios está mandando a matar a mujeres, hombres y niños, destruye y todo eso, cuando lo miramos con el conocimiento y entendimiento de una verdad espiritual, es como decir la ley de causa y efecto. Es como decir la pregunta que hay que hacerle a las historias, ¿qué representan, según las historias del pueblo judeo hebreo, las mujeres, hombres y niños que tenían que matar? ¿Qué representan? Porque recuerdan, todas estas historias son simbólicas y los personajes representan algo del ser humano. ¿Qué las historias, ves, que matar mujeres, hombres y niños representan dentro de ti y de mí? Cuando crecemos en el entendimiento de esto, entonces uno puede mirar las historias del pueblo judeo hebreo, mirar los personajes y tratar de aprender más de ellos, del significado de sus historias. Y no como tal vez yo, que fui nacido, criado como cristiano, de imponerle la ideología y teología cristiana a las enseñanzas judeo-hebreas. Y entonces uno fuerza las enseñanzas por uno quererlas interpretar como la tradición de uno le enseñó a uno y condicionó a uno, que eso es lo que esa historia dice, eso es lo que esa historia significa. Y así es como esa historia se cree.
siendo ignorantes de la historia, del origen de estas historias espirituales y siendo ignorantes del lenguaje metafórico, simbólico, figurativo que estas historias contienen. ¿Y quién nos demuestra más claro eso? La verdad del presente que estamos viviendo hoy. Por eso, entendiendo la historia, nos ayudará a entender mejor el Shema, Deuteronomio 6:4 y esas historias del Viejo Testamento, el Tanakh, la Torá. Nos ayudará a entender mejor Efesios 4:6. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Y la última, nos ayudará a entender mejor Juan 14:6. Cuando vemos que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Nadie viene al uno si no es por mí. Ese mismo principio, si ponemos aquí entonces la misma enseñanza de Jesucristo, como en cada evangelio, verlo como una parábola espiritual, como un cuento espiritual. Y Jesucristo en el cuento representa lo mismo que Krishna representa en el Bhagavad Gita. Entonces podríamos entender ese yo soy, porque vemos los mismos yo soy aquí y en muchas de la literatura Vedanta. ¿Ves? Yo soy el camino, la revelación, la vida, la iluminación. Yo soy la conciencia divina, la sabiduría espiritual que se forma en el ser humano para que viva en unión con lo único que es Dios. Y por eso solo Dios. Conociendo las historias del Oriente, nos ayudarán a comprender las historias que nos han influenciado a nosotros en el Occidente. Nos ayudarán a comprender mejor los yo soy de Cristo. Y nos ayudará a comprender mejor el resto del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Pablo y el libro de Apocalipsis. Y todo esto en esta vida. Deseo que sigamos creciendo en el entendimiento de estas verdades universales, verdades espirituales, y que armonicemos con un solo Dios. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.